Mi favorita de todas es Vito Colega acaba la carrera. Esta es mi favorita de la del día de hoy. Dicho esta, y esta, la provocación, por decirlo suavemente. La ultraderecha ha escogido hoy Valencia para su numerita. Digo ultraderechista porque consta en sus declaraciones diciendo que se provocó una guerra por parte de la izquierda y hubo que responder, justificando el golpe de Estado y la guerra civil. Bueno, hoy, ojo, porque ocurría esto, Valencia no estaba autorizado. En fin, Emilio Delgado, hay gente que quiere entrar aquí con lanzallamas o con motosierra y todo esto, pero ahí es lo que está ocurriendo ahora mismo. Universidades no hay autorización, pero esto es lo que se produce. Pregunto. Pues mira, yo lo primero que tengo que decir sobre esto es que ojalá algunas comunidades autónomas subvencionaran a las universidades públicas con la misma intensidad y con las mismas ganas con las que subvencionan los medios donde trabaja Vito Quiles, para empezar, porque seguramente iría mucho mejor la educación universitaria. Y en segundo lugar, Vito Quiles es un señor que está, por un lado, subvencionado por las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como digo, luego fue en las listas con Alvise y ahora se está aproximando a Espinosa de los Monteros y a la asociación nueva que ha montado y alineándose dentro de la guerra brutal que hay en la extrema derecha y las cuchilladas que hay en la extrema derecha, se está alineando, como digo, con Espinosa de los Monteros. Y de eso van estas algaradas mucho más que de ninguna otra cosa. Que nadie se llame engaño, esto no va de salvar España, esto va de que este señor ha descubierto que haciéndose pasar por una especie de Charlie Kirk español, consigue aglutinar a una cantidad de jóvenes importante con la que presentarse en sociedad en la asociación de Espinosa de los Monteros y prestar sus servicios. Y de eso va todo esto, de la sangría que tiene la extrema derecha española. Y termino. Y ojo, porque creo que Vox puede estar teniendo muy buen resultado en las encuestas y por dentro estar desangrándose y dándose navajazos antes de tocar poder. Ojo, mucho. La situación finalmente está ahí, hay una exaltación fascista, esto es lo que está ocurriendo. Totalmente. Y hay un debate. Ahora voy con Javier Arroyo. No sé si sabéis, porque a lo mejor la noticia no llega más arriba de Despeñaperro, que el rector de la Pablo Olavide ha sido amenazado por la extrema derecha. Universidad de Sevilla. Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que hay varias. La Pablo Olavide, sí. donde ha estado este sujeto, que por cierto, todas son universidades públicas. Con la cantidad de universidades privadas que hay en el Estado español, van a las públicas. Yo, hay una cosa en la que soy feliz y otra en la que soy infeliz. En la que soy infeliz coincido con Emilio, es que se le esté dando tanta cancha a la extrema derecha. En la feliz es que esto está rompiendo el paradigma de que dicen que los jóvenes son de extrema derecha. Mienten. La mayoría de la gente que se ve en todas estas concentraciones son gente demócrata que están defendiendo los intereses de la democracia en la universidad. Y ya por último, si me siento permite, contigo, Javier, por desgracia. Y ya por último, decirte que espero, porque las universidades, desgraciadamente, hay de todo, que esto no le valga a este muchacho para aprobar ninguna asignatura, ni que le convaliden ninguna, ni que le den un título, porque no vaya a ser que esta sea la manera que tengan de ir a la universidad los que luego aparecen en los papeles que no tienen ni título, ni tienen estudios, ni tienen nada, sino que son unos parásitos de la vida pública en España. Gira por las universidades españolas, el agitador ultra Vito Quiles sigue provocando nuevos enfrentamientos. El último esta mañana en la Universidad de Valencia. Allí los dos grupos de manifestantes que se habían concentrado, unos a favor y otros en contra del activista, ahí lo ven, han intercambiado gritos mientras Quiles levantaba los brazos a modo de saludo. El amplio dispositivo de seguridad desplegado en la zona ha evitado que la situación escalara a mayores. Se han sacado a hombros como toreros en una manifestación política, llevando insignias o llevando elementos que puedan enfocarlo directamente sobre qué posición concreta está adoptando sobre algo y que al mismo tiempo pues pretende hacernos creer que es periodista. ¿Tú has estado en situaciones similares? ¿Has sacado a hombres con algún tipo de pancarta? Carlos Cue. Hombre, por os pregunto a los cuatro. Cuando haga falta, Carlos. Cuando ha entrado hoy al plató sin ir más lejos. Hoy le hemos aplaudido. Si conocéis a algún periodista que se ponga a gritar en medio de la calle a por ellos, pues yo no conozco desde luego ninguno que yo considere periodista. Ya vendrán. No hace eso. Bueno, entonces lo que dejaré de considerar periodista.
Es que el periodismo no es una cuestión de sacar la carrera de periodismo. De hecho, hay muchísimos periodistas que ejercen en este país sin tener la carrera de periodismo. Yo no la tengo. Yo estudié otra carrera, luego hice el máster del periódico, yo estudié economía. Hay muchísimos periodistas. Miguel Ángel Aguilar es químico, creo. Sí. En fin, eso no es. El tema no es ejercer no es haber estudiado la carrera de periodismo. Y hay quien ha estudiado la carrera y nunca ha ejercido. Pero por eso digo, y hay muchos que han estudiado la carrera y no se han dedicado al periodismo. El tema del periodismo hay unos mínimos. Y uno de los mínimos es alejarte del activismo político, que es una cosa legítima y que hace muchísima gente. A mí el que hace Vito Quiles en concreto me parece aberrante, porque me parece terriblemente divisivo, que genera odio. De hecho, lo que estamos viendo en todas las imágenes, que lo quieren comparar con Estados Unidos, con lo que hacía Kirk y tal, que también hay muchas críticas para Kirk, pero hacía otra cosa, no hacía esto de poner a dos y uno en un lado gritando rojo, puto rojo el que no vote, y en el otro a por ellos. En fin, esto es activismo político puro. Esto es generar odio, generar tensión social por fines políticos, que yo creo que es el camino al que irá Aquiles, que claramente va camino de la política. A lo mejor esto sirve para que mucha gente que hasta hace un mes, hasta hace 2 meses seguían llamando a este tipo de gente periodista incómodo, como si fuera simplemente una persona que hace preguntas molestas. No, los que estamos en el Congreso lo sabemos. Es un activista político de libro, es un agitador o sobre todo un activista político. Utiliza las cámaras que tiene para hacer política, porque además le hace unas preguntas a unos y a los otros no les hace ni de lejos las mismas preguntas, ni les toca un pelo, es más, de hecho ni les pregunta, solo pregunta a un lado. Y ahora ha dado el salto directo al activismo político, a movilización de masas. Pues oiga, que se presente a las elecciones, que es lo que creo que probablemente acabará haciendo, pero esto está a 100.000 kilómetros del periodismo. Pero una pregunta que yo le hago a Carlos, porque Carlos está allí dentro y ve esto. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados, es decir, todo el mundo del Congreso de los Diputados, no haya hecho lo posible porque este hombre no forme parte de los periodistas de la Cámara? Bueno, ahora ya hay una reforma, ahora hay una reforma del reglamento, y con las prácticas que tienen habitualmente, tanto en sala de prensa como en los pasillos, que no solo acosan a políticos, es que acosan a los compañeros periodistas. Es decir, cuando se habla de incómodo para las personas que vamos allí a ejercer la profesión y que no nos dejan trabajar en libertad y en seguridad muchas veces, porque ponen el foco para que las huestes, las ardillas o quienes sean que tienen detrás persigan a los compañeros. Entonces ahora, una vez que se hagan una serie de infracciones, se les podrá acabar expulsando, pero tienen que hacer esas infracciones, no va a ser una expulsión por ser ellos. Pero sobre esto, bueno, pues que yo tengo mi debate interno sobre si hay que darle foco o no, porque creo que lo que busca es la protesta. Lo que busca es que se generen estas imágenes. Él no ha pronunciado una palabra. Iba a dar una charla a la universidad y no ha pronunciado una palabra. De lo que vive es del enfrentamiento, de generar estas imágenes y con estas imágenes conseguir adeptos entre los jóvenes. Efectivamente, es algo parecido a lo que hacía Ben Shapiro o lo que hacía Charlie Kirk, pero al menos ellos se sentaban a debatir. Claro, es que no buscaban esta imagen de enfrentamiento. Por lo tanto, hay que combatirlos, sí, pero con ideas. Es que él no va ni siquiera a desplegar las ideas, él va a desplegar la pancarta y a enfrentarse con los de enfrente. Yo creo que él ha cogido un altavoz y se ha dirigido para estimular los gritos y los insultos y las admoniciones de sus seguidores. Hay imágenes, o sea, que hablar, pero yo es que creo que, fíjate, yo estoy contigo, a mí me cuesta darle cuartelillo a personajes como este. No es una enmienda al director de esta tertulia, pero me cuesta muchísimo trabajo. Y sin embargo, sí me gustaría poner el foco en la reacción, no ya solo de la Universidad de Valencia, sino la que ha tenido hoy mismo la Universidad de La Laguna en Tenerife, donde se espera la presencia de este agitador y activista político, me parece que el 4 de noviembre, y la Universidad de La Laguna ha dicho que no cede sus instalaciones para alguien que no contribuye al espíritu con el que nace una universidad.
que es el del debate, que es el de la convivencia libre, que es el de la no desinformación, que si es que es el del no enfrentamiento, él porque verdaderamente es el espíritu con el que nacen las universidades. Sí, pero lo ha hecho Valencia también, quiero decir, las universidades, por favor, que estén en su sitio ante agitadores de este estilo. De este tipo. ¿no? Y esto... yo te cuento cómo lo veo yo. Cada uno tiene su forma de analizar lo que pasa en el día a día. Como hay personas que creen que es mejor no contestar cuando te señalan, yo soy siempre de contestar. Así me he movido desde niño. Cuando tengo unas imágenes que son repetitivas de alguien que hace esto y se hace pasar por periodista, yo siempre voy a intentar darlo para que haya debate. O sea, quizá de una forma ingenua, pienso que del debate los que nos están viendo tendrán que sacar una imagen cabal de quién es este sujeto. Se puede optar por no darlo. Yo creo, hombre, que no darlo en todos los espectáculos que va dando por los campus, donde aparece no solo sin estar invitado, sino estando vetado por el tipo de espectáculo y discurso que promueve. Pero creo que sí es conveniente de vez en cuando que analicemos las actitudes de unos y otros. Igual que analizamos lo que hace, por ejemplo, un político que pueda ser positivo o negativo lo que hace. Claro, pero es que este señor no tiene ninguna representatividad. Pero este señor está yendo a los campos a enfrentar a la gente. Claro. Está yendo y tiene a los mucha pegada campus entre la gente a provocar y, digamos, difundir mensajes de odio. Y se hace pasar por periodista y tiene una credencial en el Congreso de los Diputados, que no todo el mundo la tiene. Entonces, me parece que es interesante no darlo todos los días, pero de vez en cuando recordar qué hace cada uno, dar la información, la interpretación y el análisis, y que luego cada uno saque conclusiones o impresiones creo de si que esto él es bueno quiere para el ese país foco. o no. Sinceramente Sí, creo que lo que busca es ese el foco. tema yo creo que es un debate interesante y de hecho lo que sí creo, me consta y lo vemos sistemáticamente es que efectivamente tiene un tirón entre la gente joven, que encima muchísima gente se debe pensar que el periodismo es esto, porque habrá chavales que pensarán que el periodismo... A mí me han llegado propuestas para participar en trabajos de fin de grado de chavales que están estudiando y que quieren preguntar por qué a unos periodistas se les deja informar con libertad y a otros no en el Congreso. O sea, de que los se Diputados. creen que encima se creen que este está... tema tiene predicamento. Que está la libertad Sí. y lo nosotros otro son la censura. O sea, en fin, que esto es una cosa muy, muy seria. Dices que no tiene representatividad, no se ha presentado nunca a las elecciones, aunque estuvo en la lista, cerrando la lista de se acabó la fiesta. Pero se acabó la fiesta, tuvo 800.000 votos en las europeas, también debajo del radar, porque los tuvo a través de las redes sociales, que es donde tiene una explosión de... Y con presunta financiación ilegal. Y además después todo el recorrido y ahora tiene sus dificultades. Pero quiero decir que estamos hablando de gente que tiene mucho predicamento entre gente joven que realmente puede pensar en serio que esto es periodismo. Pues no, esto es activismo político de ultraderecha de libro. ¿A usted le gusta? Lo que adelante, digo, pero no es periodismo. El foco lo tienen a través de sus pantallas. Lo que se trata en esta televisión, como otras televisiones generalistas o públicas, es hacer el enfoque más racional posible de cómo esto es posible. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué preparan? Pues sí, lo que se prepara es el próximo miércoles en la Biblioteca Municipal un acto de presentación de un libro que es una exaltación del franquismo, ¿no? Efectivamente, como has dicho, gobiernan PP y Vox. La alcaldesa del PP, Almudena Negro, cuando la hemos contactado esta mañana, antes de publicar la información, nos dijo que se enteraba por público, que no tenía conocimiento de que ese acto se iba a celebrar en las instalaciones municipales, que está harta de que Vox utilice de forma partidista determinadas instalaciones o determinados actos, porque esto lo organiza la Concejalía de Cultura, que está en manos de Vox, pero que no lo va a prohibir, que no va a hacer nada porque pues considera que está amparado por la libertad de expresión. La verdad es que si se entera por público de lo que ocurre en su municipio es algo preocupante, pero en todo caso las otras dos cuestiones o dos argumentos parecen más bien disculpas, ¿no? Porque si está harta de cómo se comporta Vox, lo tiene muy fácil, que es romper la coalición de gobierno, y la libertad de expresión, desde luego, es un elemento absolutamente esencial, un derecho fundamental en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico,
pero la libertad de expresión, como todas, tienen límites y desde luego a mí no me parece que instalaciones municipales se deban ceder para organizar actos de exaltación del franquismo, de una dictadura sangrienta, como en este caso se va a hacer en el municipio de Torrelodones. Manuel, estamos hablando de la presentación de un libro que dice, entre otras cosas, la era de Franco recupera la grandeza y la libertad. La guerra de España, el triunfo de la cruzada de liberación, entre otras cosas. Sí, a ver, esos son algunos de los títulos de capítulos del libro, que es, bueno, pura apología del franquismo, ¿no? Por el contenido y también por algunos de los autores. Por ejemplo, está Cantera, que fue era uno de los frailes de Cuelgamuros del Valle de los Caídos, que desempeñó un papel esencial. Bueno, el coordinador del libro es alguien que incluso ha participado en actos que negaban el Holocausto, ¿no? Digamos que está la flor innata de los apologetas del franquismo ahí reunidos en ese libro, ¿no? Es que estoy viendo cosas como se habla de la misión histórica de España. Entre los autores está también Blas Piñar Gutiérrez, exmilitar ultraderechista, y este es el acto que se acoge. Sí, el hijo de ¿Qué os parece? Pregunto, Emilio Delgado, esto se acoge en el Ayuntamiento de Torrelodones. Sí, bueno, Almudena Negro yo creo que se siente más incómoda con el hecho de que se conozca el acto que con el acto en sí mismo, porque no había puesto ningún problema hasta la fecha. Salían las imágenes al lado de Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid. Él personalmente ha tumbado en 2 ocasiones la posibilidad de estudiar en la Asamblea de Madrid el auge de los grupos fascistas y de las bandas neonazis en la Comunidad de Madrid. Lo han tumbado, no les interesa, y luego les vemos, en cambio, muy cómodos en estos contextos. Bueno, pues esto es el Partido Popular de Madrid, esto es la derecha que padecemos en España ahora mismo. David. Yo lo que he escuchado es que la alcaldesa ha dicho todo lo contrario, que es precisamente se siente tremendamente incómoda de esa coalición. Tan incómoda que no va a mover un dedo. Que se siente tremendamente incómoda. A mí, desde luego, como ciudadano, creo que los espacios que son de todos, los espacios públicos, están para otro tipo de cosas. Están para la convivencia, están para cosas que son necesarias y no, desde luego, para presentaciones de este tipo de libros. Está tan incómoda que no va a mover un dedo para pararlo y va a permitir que en la ciudad que ella gobierna y donde es alcaldesa se celebre este acto. No lo conozco. Una incomodidad horrible la que tiene Almudena Negro. Menciona sus palabras. Lo que tiene es una jeta que se la pisa. Con una cara y por encima de la mesa tienen una cara y por debajo dan patadas, por debajo de la mesa dan patadas al que tienen enfrente. Juegan permanentemente a ir de demócratas en un contexto y a querer ganarse a cierto electorado cercano a Vox a través de actos como estos. Y esto lo está haciendo un partido que pretende gobernar España. Es una vergüenza. Tú imagínate que presentaran un libro donde se dice que los atentados del 11M fueron estupendos porque formaba parte de una estrategia de reconquista de Al-Ándalus. Por ejemplo, si yo he dicho esto que sería una locura es exactamente lo que van a hacer en Torrelodones, por ejemplo, donde se pisotea la memoria de las víctimas y la memoria de muchas familias que a día de hoy siguen buscando a sus familias por las cunetas de este país. Pero de ahí a cuestionar que el Partido Popular en su conjunto no sea demócrata, me parece que hay un abismo bastante grande. Si me permites te lo explico. Estoy cuestionando que esa señora, que es alcaldesa de la ciudad, no va a mover un dedo. Y estoy cuestionando que la persona que salía al lado suyo, que es el secretario general del Partido Popular de Madrid, ha tumbado en 2 ocasiones, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, la posibilidad de investigar qué demonios pasa en la Comunidad de Madrid para que grupos neonazis se alquilen sedes que cuestan un pastizal, sedes de lujo, que capten a menores en campos de fútbol, por ejemplo, o que recluten a chavales en conciertos. Y queremos saber dónde se financian, quiénes, porque más allá de toda la tontería esta de que hacen de levantar la zarpa, a mí lo que me preocupa es quién está financiando a estos grupos. ¿Cómo pueden tener sedes de lujo? ¿Cómo pueden pagarse viajes? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién está poniendo la pasta para todo esto? Y el Partido Popular y Vox, por lo que sea, no quieren que nos enteremos. ¿Os parece oportuno? Pregunto, Marta Gómez Montero, pregunto, Javier Aroca, igual están a tiempo de dar marcha atrás después de lo que ha publicado el Diario Público de Manuel Rico, que se albergue en el Ayuntamiento la presentación de un libro, La era de Franco, España recuperó la libertad. Hombre, la libertad sería a todos menos aquellos a los que fusilaron. A mí me parece... el triunfo de la cruzada de liberación. Aroca, Marta. A mí me parece totalmente inoportuno que esto se lleve a cabo en instalaciones públicas. Ya no me gustaría en sitios privados, ¿no? Pero en unas instalaciones públicas de un ayuntamiento yo creo que no se podía permitir. Y además es que estamos asistiendo, esto sí, dices, un hecho aislado malo, pero es que estamos asistiendo a muchos hechos, como contaba Emilio, que a mí realmente pues te despiertan preocupación cuando hicimos, siempre lo digo, pero una reconciliación, una transición histórica, y ahora tenemos que volver con estos aprendices de falangistas. No, yo no creo que fuera un
una reconciliación histórica, ni muchísimo menos. La prueba es que 50 años después todavía estamos hablando de algunas cosas que no se han había arreglado. dejado de hablar. Pero independientemente de eso, hacer apología del franquismo no debería de caber en una sociedad democrática. Que haya extremistas de derecha franquistas que lo sean es una desgracia para el país. Pero lo que es una verdadera desgracia es que tengan de cómplice a una derecha que se define a sí misma como constitucional y democrática. ¿Comprometido hoy en día? El periodismo es un oficio muy necesario, creo, hoy en día, porque estamos en un tiempo en el que hay un montón de contenido que circula, pues, por ejemplo, por los teléfonos móviles. A un montón de gente le están llegando cosas que son mentira. Y creo que es un oficio que tiene que intentar, primero, hablar con claridad a la ciudadanía, con mucha naturalidad, pienso yo, y luego con el oficio de trabajar lo que ocurre para intentar contarle lo que pasa y acercárselo, ¿no? Estamos, por ejemplo, estos días, estamos hablando de La Habana. No olvidemos, por ejemplo, bulos, no hace tanto tiempo nos dijeron una barbaridad como que se habían ocultado muertos, y se dijo en programas de televisión con mucha audiencia. Alguien puede llegar a... El parking famoso, ¿no? Claro, si te paras a pensar con el sentido común, simplemente se desmonta. Se van a poner de acuerdo el gobierno central, el autonómico, los bomberos, las fuerzas de seguridad del Estado para ocultar muertos, muchos muertos, como decían. Esto con el sentido común se caía por su propio peso, pero hubo gente que trasladó este bulo de forma constante. ¿Para qué? Pues para captar adeptos. El bulo también tiene su punto de atracción. Y de acto de fe, ¿no? También. No, pero esto de decir, mira, solo me lo cuenta él me está contando esto, nadie se atreve a contar esto, y era un bulo, ¿no? Como este hay unos cuantos, ¿no? Creo yo que hay que intentar, pues, estar en esa labor de desmontarlos. ¿Hay periodistas y periodistas o el periodismo solo es uno? Tiene que haber periodistas y periodistas. Yo defiendo que haya líneas editoriales distintas, diversas, plurales. Yo no soy partidario de callar a aquel que desde una línea editorial es honesto con lo que quiere contar. Yo creo que fundamentalmente los periodistas o los presentadores o los comunicadores tenemos que acompañar a la ciudadanía, pero luego tenemos que ser honestos. Tú puedes tener un prisma para ver, por ejemplo, pues la situación económica, pues puede haber un prisma liberal o un prisma socialdemócrata o un prisma comunista o un prisma anarquista, que cada uno quiera considerar, pero honesto. No se puede adulterar un dato, por ejemplo. Pero Jesús, ¿cómo se pelean con todas esas mentiras? Cuando hemos visto antes unas imágenes de Vito Quiles en Valencia, él es un bulero profesional, un propagador de mentiras, y hemos visto a cantidad de chavales que se las comen dobladas. Pues creo que con trabajo y con oficio. De entrada, es verdad que ahora mismo, antes decía, circula un montón de contenido que llega a través de los teléfonos móviles. Mucha gente está conectando con redes como el TikTok y hay intereses. Ahora mismo hay unos intereses, además, que van hacia una parte. O sea, los magnates de X, antes Twitter o de Facebook, son gentes de derechas que fomentan eso para controlar el mensaje. Y evidentemente lo que intentan es tener a la ciudadanía en un determinado sesgo de opinión. Es así, o sea, los tiempos que corren son estos. Pienso que hay que ser sinceros, hay que acompañar a la persona que te sigue, y luego hay que ser valiente para desmontar aquello que se intenta meter como mentira. También te diré, a veces el sentido común está ahí. Mira, cuando hablábamos antes, por ejemplo, de la Dana, yo creo que, por ejemplo, a un pastor de mi pueblo o un paisano de mi pueblo no le tienes que explicar mucho lo que es el cambio climático, porque lo ve. Ve lo que antes nevaba en el Moncayo y ve que ahora nieva mucho menos. O ve lo que llovía en un pueblo como el mío, que está a las faldas del Moncayo, y ahora llueve mucho menos. Eso es lo que está ocurriendo con el clima. Es obvio, a veces solamente hay que asomarse a la ventana para ver lo que ocurre, pero es que hay gente que se niega ya no solo a asomarse a la ventana, sino a ver lo que realmente está ocurriendo y lo ocultan. ¿Por qué? Suele haber intereses. Detrás de esos grupos que niegan, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el clima, hay una servidumbre con grandes grupos energéticos que llevan negando el cambio climático porque les interesa económicamente negarlo para seguir haciendo negocio con la explotación que hacen de los recursos del planeta. Por lo general hay que seguir el rastro del dinero para saber qué es lo que motiva determinados bulos. Y el rastro del dinero. El rastro del dinero siempre les interesa mentirlos tal, o eres partidario de no, si no les hacemos publicidad. ¿Hay que explicárselo a la gente en la televisión o no? Porque decía antes, la ultraderecha ha ascendido independientemente que estuvieran presentes en la televisión o no estuvieran. Por supuesto que hay que explicar lo que ocurre, además hay que hacerlo con naturalidad, con sencillez, intentando acompañar. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, ni nadie creo que la tenga por encima de lo que es el sentido de lo que ocurre, el sentido común. Lo que pasa es lo que pasa, es decir, si está lloviendo llueve, si llueve menos, llueve menos. Esto es así. Sí que es cierto que a veces se intenta, pues eso, acompañar de determinado halo de misterio, ya decía antes, el ejemplo de antes es muy claro, es querer darle misterio a algo que ha ocurrido, que es jugar con nada más y nada menos que con
decenas de muertos o cientos de muertos. Dicen, hay muchos muertos y le quieren dar... Y todo no se puede explicar desde ese prisma misterioso de querer, yo te cuento lo que nadie te cuenta. No. Todos podemos equivocarnos, todos nos vamos a equivocar, nadie es perfecto, pero a veces hay una intencionalidad muy clara de querer vender como misterioso, como yo solamente te lo cuento y los demás no, algo que es de sentido común y muy delicado como la muerte de personas, que era este caso, por ejemplo. Tú eres de un pueblo de Soria, que siempre lo llevas muy a gala y dices, mira, mi pueblo tal, no siempre lo sacas. También has volcado la información en llegar, en ser muy capilar y llegar a todos la España vaciada, ¿no? ¿Tú cuándo decides ser periodista y por qué desde allí dices, yo quiero ser esto? Ajá. Bueno, vamos, explicar lo que yo he hecho creo que se entiende contando de dónde vengo. O sea, mi abuela Florencia ni siquiera la llegué a conocer, tuvo 12 hijos, es mi abuela por parte de padre, el último con síndrome de Down. Yo siempre me emociono cuando hablo, porque yo vengo de ahí, o sea, vengo de unos orígenes, de una tierra muy dura, o sea, mi abuela tuvo 12 hijos, incluidos varios abortos naturales, según me han contado, y esos hijos se dedicaban al campo y a la ganadería. Una tierra muy dura. Mi abuelo por parte de madre, pues después de la guerra se tuvo que ir a Francia para trabajar. Mi madre me ha contado, por ejemplo, cómo comían un huevo entre 3 hermanos, por ejemplo. O pues yo qué sé, mi padre contaba a modo de broma cómo dormían en un colchón, pues igual 3 hermanos, uno para arriba, otro para abajo, y a lo mejor mi padre se chupaba el dedo gordo del otro hermano. Es una tierra de donde vengo, ¿no? Mi abuelo era peón, albañil, por parte de madre, y por parte de padre, pues yo soy el hijo del cochinero. Entonces, yo me he dedicado desde niño, antes de llegar a estudiar la carrera. Fue posible hacerla porque tocó trabajar mucho en casa con los cerdos. Yo siempre digo que mi abuelo paterno se llamaba Jesús y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús y se dedica a los cerdos. Era el 11º de 12 hermanos, creo que el 10 o el 11 de 12 hermanos. Y yo me llamo Jesús y a veces pienso que he seguido la dinastía, a veces solo porque los hay de 4 y de 2 patas, ¿sabes? A veces, sí. Pero solo a veces. Y va por ahí, ¿no? Mi madre, por ejemplo, tuvo que ir desde adolescente, las metían en una furgoneta, en una especie de camioneta para ir a trabajar a descarnar carne a las faldas del Moncayo, porque es una tierra muy conocida por los embutidos y este tipo de cosas. Y a mí desde los 6-7 años me tocaba ir con una bicicleta con mi hermano mayor a limpiar las cuadras, literalmente, de los cerdos, y cargar y descargar camiones, pues antes de ir al instituto, 4 o 5 de la mañana o en verano. A mí en verano mi padre nunca me miró las notas, porque lo que tocaba es ir al camión y muy pronto, 4 o 5 de la mañana, ir a cargar o descargar camiones de cerdos, porque había que madrugar mucho para evitar el calor después y trabajar en la obra con mi abuelo Vidal. Y es cierto, Jesús, que es lo que explica un poco de dónde vengo. Yo vengo de ahí y trabajando mucho en casa y luego sacando buenas notas o muy buenas notas es lo que me hizo posible que me cogieran de becario en la SER y luego acabar con gente como Gabilondo y demás. Si no hubiera sido imposible. Yo vengo de un pueblecito de 3.000 y pico habitantes. Pero hay un profesor que influyó mucho en tu vida y que principalmente influyó en que terminase siendo periodista. Sí, claro, por eso a mí me parece que es muy importante reivindicar esa escuela de los pueblos en este caso o de cualquier lugar. O sea, yo sí creo que lo que he podido ser es gracias a esos maestros y maestras que ha habido en este país, ¿no? Y que sigue habiendo. En mi caso, pues en mi casa no se leía prácticamente. Yo recuerdo el primer libro que cayó en mis manos fue Fray Perico y su borrico, con Fray Cucufate, el del chocolate, ¿no? Pero quiero decir que se trabajaba mucho, entonces yo di con una escuela de pueblo en Ágreda, con muy buenos maestros, muy buenos, y maestras, y un profesor que amaba la literatura, amaba Machado, nos hacía leer El Quijote en versión infantil. Es una persona que ahora tiene demencia, pero que me envió los primeros artículos al periódico local estando en la EGB. En la radio me tocó hablar con 9 años y los primeros artículos que se enviaban a aquella prensa provincial fueron en la EGB también y luego hacer periodismo local en Soria. También creo y reivindico ese periodismo cercano, el periodismo local que tanta gente está haciendo en este país. Importante ese acompañamiento. En esta entrevista que estás demostrando ser muy emocional y muy sentido, me extraña cómo puedes lidiar a veces en las tertulias con los análisis políticos que se llegan a hacer y que de vez en cuando tienen alguna confrontación, en plató incluso. A ver. Chema Déjame decir Garrido. una cosa porque no no me me dejas hablar. Chema Garrido.
Una cosa es ser moderador y otra dictador. No acepto, por favor. No, yo tampoco acepto que me calles y que me levantes la voz, Cintora. Te tengo mucho respeto y te quiero mucho. Pero también a un presentador se le puede criticar, porque no sois dioses. Estáis en la televisión pública y un ciudadano os puede criticar y yo te puedo criticar. Y te admiro mucho y te he defendido mucho. Pero creo que en esto no tienes razón y ya me callo, discúlpame. Ya has tenido tu momento para no, de momento no. ¿Cómo que numerito? Sí. De que era presidente de un gobierno, Asunta de Galicia. Ahora, ahora también. No, yo estoy hablando de este momento. No me hagas trampas. No me desvíes. No voy a caer en tus trucos de tertuliano. Déjame que acabe. Vamos mal de tiempo, te pido brevedad porque yo sé que para ti mira, si quieres brevedad, se acabó aquí, listo. Se acabó, listo, no hablo más. Bueno, pues nada, se ha enfadado. A ver, hay rifirrafes y rifirrafes también, ¿eh? O sea, hay unos que de pronto es como, uy, ¿qué dice? De la nada, no sé, sí. De pronto, y luego ya está gracioso. Bueno, yo creo que también en el oficio va pues intentar que la cosa avance con personalidades diversas y comportamientos distintos y todos podemos acertar o equivocarnos. Ahí se ha visto aspectos muy diferentes, tirar de ironía como tira Antón Losada, y luego en otros casos, pues particularmente lo último que se comentó, que fue lo del viernes con Iglesias, ahí se dijeron una serie de cosas que en un momento dado se dijeron tantas que no me dio tiempo a desmentirlas todas, porque yo ni le grité, ni actué como ningún dictador. Había una persona que era Chema Garrido, que también podía intervenir y estaba interviniendo menos porque le estaban interrumpiendo y simplemente dije vamos a dejarle terminar y hay una reacción ahí y yo intento que las personas intervengan y no grito a nadie. Ahí está la grabación, de hecho hay bastantes momentos en los que estoy sonriendo esperando a que acabe y lo que hay es eso, ¿no? Es intentar moderar y que la gente la profesión, que es así, hable y a veces pues pienso yo que hay que cuidarse de determinados ¿no? de determinados discursos de amistad porque en fin hablan por sí solos. Dicho esto, lo cierto es que pues, intenté que hablaran los participantes y en ningún momento le grité a nadie ni nada de esto. Pues ¿no? Jesús Cintora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Eres más de motosierra o de lanzallamas? Bueno. No, de nada. Yo soy de la palabra, intento ser de la palabra y del oficio y demás. Somos un equipo, dejadme simplemente 20 segundos para decir que somos un equipo de gente que hace malas lenguas, que viene aquí muy pronto, que está aquí muchas horas en Prado del Rey y que hacemos este programa, que por cierto vamos a estar en la 2, en cuanto acabéis, intentando hacer lo mejor posible, ¿sabes? Simplemente eso, somos un equipo, yo soy una cara de un equipo. Eso te iba a decir, que enhorabuena, bueno, gracias por tu generosidad, por haber estado con nosotros, con la cantidad de trabajo que hacéis. Enhorabuena por ese exitazo de malas lenguas, a ese equipo, a ti, a todo el mundo. Enhorabuena. Gracias Jesús. Gracias. Placer.